Hola a todos y todas. La clase del día de hoy, que no es clase en verdad, pero en este video vamos a estar revisando la guía de ejercitación de endocrino. Para la gente que ve nuestras clases por YouTube, la pueden encontrar en la descripción de este video. Ahí va a encontrar el Drive y en el Drive va a encontrar esta guía. Ya lo ideal es que la desarrollen antes y después vuelvan a este video a hacer la corrección. ¿Ya? Así que eso, vamos a partir. En esta guía, ¿cierto? Como dice al inicio, van a haber preguntas sobre generalidades del sistema endocrino, sobre el eje regulador de la glicemia, del ciclo varicuterino y también de métodos de control de la de control de natalidad, perdón, que son como los tres principales temas que hemos visto en estas últimas clases, ¿ya? Así que vamos a partir. Ya, primera pregunta, dice, ¿en cuál de las siguientes alternativas está correcta la relación entre la glándula endocrina, la hormona sintetizada y su respectivo órgano o tejido blanco? Es decir, ¿quién secreta, a qué hormona y a dónde llega esa hormona? Entonces, acá, ¿cierto? Ya tenemos la respuesta correcta, así que vamos a partir, perdón, la alternativa correcta, así que vamos a partir descartando las otras. Vamos a ir descartando según las hormonas que nos presentan. Ya esto lo podrían ir descartando desde muchas formas, pero vamos a utilizar como criterio la hormona. Ya entonces acá, por ejemplo, nos ponen la insulina. La insulina es secretada no por la adenohipófisis, sino por el páncreas. Y su tejido blanco u órgano blanco son todas las células de nuestro cuerpo. ¿Ya? Así que descartada a la vez. Luego, la oxitocina. La oxitocina es una hormona liberada por nuestro hipotálamo, que sí puede llegar a la glándula mamaria. O sea, esta parte estaba correcta, pero el órgano secretor de la oxitocina no. Así que por eso voy a borrar ese ticket para que no haya confusión, pero por eso la alternativa C está incorrecta. Luego, la somatrotofina. La somatrotofina es la que también conocida GH, ¿cierto? La hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento es liberada no por el hipotálamo, sino que por la hipófisis. ¿Ya? ¿Y dónde tiene su tejido? Ay, se me cerró el lápiz. Ahí sí. ¿Dónde tiene su tejido blanco? En todas las huesas, perdón, todas las células de nuestro cuerpo, ¿cierto? Las células de los músculos, las células de los huesos, ¿cierto? Le van a dar, esta hormona va a permitir que nuestros músculos y huesos principalmente sean los que puedan crecer, ¿cierto? Que uno se vuelva más alto, qué sé yo, ¿ya? Así que por eso la D también descartada. Luego letra E, el cortisol. El cortisol es liberado no por la adenohipófisis, sino que por la glándula suprarrenal, ¿ya? Entonces ahí nada que ver la adenohipófisis, esto en este caso hubiera estado al revés, ¿cierto? El tema de la corteza suprarrenal va a liberarnos el cortisol, así que descartada la letra E. Finalmente la correcta era la letra A, donde la tirotrofina, ¿cierto? La hormona para que estimula nuestra tiroides para que libere luego, ¿cierto? La respectiva T3 y T4. Y la tirotrofina es liberada, ¿cierto? Por la adenohipófisis. Ya, alternativa correcta, letra A. Si en alguna de estas preguntas surge alguna duda porque no se entendió la explicación, siempre las pueden dejar en los comentarios de este video o nos pueden preguntar a través de Telegram a la Trini, a mí o a través de los grupos que tenemos, ¿ya? Número 2, dice, se administra a un sujeto humano adulto un fármaco que inhibe los receptores de insulina. Inhibe estos receptores de insulina. Es decir, mis células no van a reconocer la insulina. Entonces, este tendrá problema para esto nosotros tenemos que saber qué hace la insulina, ¿cierto? ¿Por qué bloquearíamos la insulina? ¿Ya? La insulina es una hormona que tiene un efecto hipoglicemiante. ¿Qué significa esto? Que la insulina se va a encargar de regular nuestra glicemia. La glicemia son los niveles de azúcar en la sangre, ¿ya? Específicamente cuando hablo de regular, los baja, ¿ya? Baja los niveles de azúcar en la sangre. Ese es el efecto, o mejor dicho, sí, la función de la insulina, ¿ya? Entonces, la letra B nos decía sintetizar glicoproteínas. No, ahí la insulina nada que ver. Degradar glucógeno hepático. No, la insulina a lo mejor desde cierta perspectiva va a fomentar que se sintetice glucógeno, pero no lo va a degradar, sino que haría como el efecto contrario. ¿Reabsorber glucosa a nivel del riñón? No, la reabsorción de glucosa no se ve regulada de forma directa por una hormona, sino que por el tipo de transporte que tiene la glucosa en sí. Así que ahí la insulina nada que ver. Letra E, absorber glucosa a nivel del intestino delgado. Acá
al igual que en el riñón, en el intestino delgado la glucosa se ve absorbida, no por regulación hormonal, sino que por el tipo de transporte que se utiliza para ingresar la glucosa a la célula, ¿ya? Así que ahí las hormonas nada que ver. Finalmente, la correcta, ¿cierto? La alternativa A, regular la glicemia, porque es esta, ¿cierto? La función que tiene nuestra insulina, o la insulina, mejor dicho. Así que por eso la correcta es la alternativa A. Número 3 dice, la vasectomía es un método anticonceptivo quirúrgico parcialmente reversible, al igual que el o la, acá nos están preguntando, ¿cierto? ¿Cuál de estas alternativas es un método anticonceptivo quirúrgico parcialmente reversible? El preservativo no es quirúrgico, ¿cierto? El preservativo puede ser condón femenino, condón masculino, ¿cierto? No es quirúrgico, es de barrera, ¿cierto? Artificial, pero no quirúrgico. La píldora anticonceptiva es hormonal, también artificial, no quirúrgica, ¿cierto? La pastilla yo me la puedo tomar y la puedo dejar de tomar y listo. El método de calendario es un método natural, ni siquiera artificial, es completamente natural, es seguir el rastro, ¿cierto?, de mis días fértiles. Y el dispositivo intrauterino también es de barrera, es artificial, pero no es quirúrgico. En el dispositivo intrauterino no hay un procedimiento como cirugía de por medio, sino que simplemente se introduce, por ejemplo, la T de cobre, ¿cierto? Como se le llamaba antiguamente, se introduce, se abre dentro del útero esto, pero se queda ahí, no hay ninguna cirugía de por medio, por ende no es quirúrgico. La alternativa correcta es la B, ¿cierto? La ligadura de oviductos, antiguamente conocida como las ligaduras de las trompas de Falopio, ¿ya? Esa sería la correcta. Número 4 dice, para un tipo de hormona endocrina y trófica, es correcto afirmar que. Ya, ahí uso una pequeña pausa porque justo entró mi hermano, pero ya, las hormonas tróficas son estas que nosotros podemos ver que va a liberar principalmente el hipotálamo, la hipófisis, ¿cierto? Que van a inducir la secreción de otras hormonas, ¿ya? Entonces, estas hormonas tróficas son todas de origen proteico, ¿ya? Pueden ser peptídica, aminosídica, da igual, pero el origen es proteico igual. Entonces, con esto descartamos la A, la B y la E, porque no hablan de hormonas o moléculas, mejor dicho, lipídicas. Y las tróficas, en este caso, son de origen proteico. Ya con eso descartamos las tres alternativas. Luego, nos queda la C y la D. La C nos dice una molécula proteica, perdón, perdón, justo mi mamá estaba comprando comida, pero ya estamos bien ahora sí. Entonces, les comentaba, la letra C nos dice una molécula proteica que se transporta. Perdón. La letra C nos dice que esta hormona endocrina y trófica es una molécula proteica que se transporta a través de la sangre para llegar a su tejido blanco, la cual no libera sustancias químicas. Esta es la parte en que es incorrecta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las hormonas tróficas, ¿cierto?, van a inducir, como dice acá, la liberación de una nueva hormona por parte de su tejido blanco. Y las hormonas son justamente sustancias químicas, ¿ya? Así que por eso la alternativa correcta es la D, de dedo, ¿ya? Ahí, si esa pregunta a lo mejor no quedó muy claro, por favor, preguntar en los comentarios o preguntar por Telegram, ¿ya? Por favor, para poder aclarar las dudas, ¿ya? Porque ahí donde hubieron interrupciones como que a lo mejor me perdí un poquito. Pero eso, cualquier duda, en los comentarios o por Telegram. Luego dice, y ya está un poquito más grande, dice, el siguiente esquema muestra dos diferentes mecanismos de acción hormonal. ¿Ya? Es el mecanismo 1, ¿cierto? Y el mecanismo 2. Entonces, acá nos dice, ¿cierto? Receptor 1, 2 y 3, hormona 1, 2 y 3. Ya le vamos a poner los numeritos. Esta es la hormona 1, esta es la hormona 2, para poder entender la alternativa, ¿cierto? Y esta es la hormona 3. De acuerdo a este esquema, es incorrecto aseverar que la hormona 2 es lipofílica. La hormona 2, si dan cuenta, atraviesa directamente la membrana plasmática de la célula. Entonces, sí es lipofílica. Entonces, esto es incorrecto. ¿Por qué no es incorrecto? La alternativa no está correcta, ¿cierto? Porque en el enunciado lo piden los incorrectos. Lo voy a marcar otra vez mejor. Ya, esto está correcto y nos piden lo incorrecto. ¿Ya? Ahí sí. Luego, 3 es liposuble. También correcto. ¿Por qué? Porque al igual que la hormona 2, la hormona 3 atraviesa directamente, ¿cierto?, la bicapa lipídica.
Así que también es liposoluble. Luego 1. Espérenme. Ya. Perdón que sea tan atropellada esta parte, que mi mamá me está hablando, entonces estaba pendiente de ella. Ya. Entonces, la letra C nos dice, 1 es de naturaleza proteica. 1 nosotros vemos, ¿cierto? La hormona 1 acá tiene su receptor en la membrana plasmática. La hormona 1 no puede ingresar a través de ella, no la atraviesa, sino que tiene que llegar acá y es esta estructura de acá, este receptor, el que va a inducir una señal hacia adentro y va a liberar otra molécula que va a tener su receptor ahí, por ejemplo, a lo mejor va a tener su receptor ahí. ¿Ya? Receptor para esta molécula, porque esta hormona de acá no es capaz de entrar a la célula. ¿Por qué? Porque es de naturaleza proteica, justamente, ¿cierto? Entonces la letra C también es correcta. Luego, la hormona número 3, es decir, esta de acá, podría ser progesterona. Ya, esto es incorrecto. ¿Ya? Perdón, no incorrecto, lo estaba viendo como estoy... Perdón, no es incorrecto, es correcto. Se me confunde que acá estamos buscando la incorrecta. La hormona 3 sí podría ser la progesterona, porque la progesterona es una hormona sexual, ¿cierto? Y las hormonas sexuales son derivadas del colesterol, ¿cierto? De los esteroides. Y por ende tienen un carácter lipídico. Y la hormona 3 tiene justamente un carácter lipídico, porque es una hormona liposoluble que puede atravesar directamente, ¿cierto?, la membrana plasmática. Ya, así que letra D también correcta. Luego, letra E. Dice, 2 actúa vía segundo mensajero. La hormona 2, es decir, la hormona K, nos dice que actúa vía segundo mensajero. Eso es incorrecto. La hormona que sí podría actuar vía segundo mensajero sería la 1, ¿cierto? Porque la 1 tiene su receptor en la membrana plasmática y es este receptor el que libera otra señal para que sea procesado, ¿cierto?, la información dentro de la célula, ¿ya? Así que no, esto es lo incorrecto, ¿cierto? Que eso es lo que nos estaban pidiendo, por ende la alternativa correcta, aunque sea contradictorio, es la alternativa E. Nuevamente en esta pregunta tuve como un poquito atropellada explicándola porque mi mamá y mi hermano me seguían hablando, pero eso, si hay alguna, espero haberla explicado bien, si hay alguna duda, por favor déjala en los comentarios o preguntar por Telegram para poder aclarar todo. Vamos con la 6. Dice, el siguiente gráfico representa los resultados del estudio de glicemia presente en 2 pacientes, ya paciente 1 y paciente 2, luego de suministrarle 55 gramos de glucosa. Esto podría ser como el examen, no sé si se lo han hecho ustedes, un examen de sangre que es el de postcarga, que se llama, que eso es cuando uno va como en ayuno en la mañana, ¿cierto? Y le sacan sangre y después te hacen tomarte como un vasito así, ¿cierto? Con glucosa concentrada, te tomas eso, esperas 2 horas y te vuelven a sacar sangre para medir tus niveles de glucosa e insulina en sangre. Ya es el examen de postcarga. Eso es como una teoría de lo que le podrían haber estado haciendo a estos pacientes. Entonces dice, de los resultados obtenidos, es correcto aseverar que el paciente, y ahí nos van dando ciertas alternativas según el paciente. Entonces, si analizamos específicamente el gráfico, vemos que el paciente 2, este de acá, no nos dan el tiempo, ok. Llega con una glicemia, ¿cierto? Porque acá nos dan glucosa en sangre, entonces esto de acá es la glicemia en relación al tiempo. Entonces llega con una glicemia normal. Recordad que la glicemia normal son 80, 90 miligramos por decilitro de sangre, ¿ya? Entonces él llega con una glicemia normal. Él consume, ¿cierto?, sus 75 gramos de glucosa y vemos cómo sube, ¿cierto?, su glicemia, pero luego, prontamente, ciertamente, como a las 2 horas, logra tener ya su glicemia normal, como estaba al inicio. ¿Ven? El tema de la poscarga que yo les decía, como de este examen que se hace. En cambio, si vemos al paciente 1, de partida llega con una glicemia alta, ¿cierto? Llega a casi 140 de glicemia, eso es súper alto. Luego le dan los 75 gramos de glucosa y sube muchísimo y se demora, miren, primero, no alcanza a igualar la misma glicemia con la que empezó, primero, y segundo, se demora muchísimo tiempo, miren, van 5 horas y todavía el paciente no logra regular su glicemia al 100% de cómo la tenía al inicio. Ya entonces acá podemos decir que la regulación de glicemia de este paciente era súper mala. Ya, así que ahora sí,
después de haber hecho el análisis, vamos a ver las alternativas. Dice, alternativa A, el paciente 1 presenta alta concentración de insulina. No, ¿por qué? Porque si el paciente 1 tuviera alta concentración de insulina, nosotros hubiéramos visto que su glicemia se hubiera regulado muy fácilmente. Recuerden que la insulina es la hormona que permite que la glucosa ingrese a las células. La insulina es la hormona hipoglicemiante, es decir, que baja mis niveles de glucosa. Ya, la insulina es esta hormona que se encarga de que la glicemia pase de acá a acá. Esta acción la ejerce la insulina. ¿Ya? Así que el paciente 1, que era el que estaba, perdón, el paciente 1, que era el que estaba aquí arribita, no tiene insulina, o no alta concentración de insulina, ¿ya? No voy a saltar la letra B porque es la correcta. Luego, dice, letra C, dice, el paciente 2 presenta menos insulina que el paciente 1. Esto es incorrecto. Primero, no nos dan de por sí las concentraciones de insulina en sangre, nos dan las concentraciones de glucosa en sangre. Primero. Lo segundo, igual lo podríamos como un poco inferir, ¿cierto? Porque el paciente 2 sí logra regular su glicemia. En cambio, el paciente 1 no. Y de hecho, desde que llega a hacerse este examen, tiene mal su glicemia. Eso significa que el paciente 1 casi podríamos ahí ya como un poco sobreinferir que ni tiene insulina o que sus células no reconocen esa insulina. Ya, ahí dependiendo, ¿cierto? De a lo mejor si es que tiene diabetes y qué diabetes tendría. ¿Ya? Pero sí, no podemos decir que el paciente 2 presenta menos insulina que el primero, porque lo más probable es que el paciente 2, dependiendo de la diabetes, tenga más insulina o tenga menos, pero que el primero no reconozca, que el organismo del primer paciente no reconozca la insulina que éste tiene y que por eso no se pueda regular la glicemia. Ya ahí traten de relacionarlo con los tipos de diabetes, ¿cierto? Cuando alguien es resistente a la insulina y cuando alguien es insulino dependiente, ¿ya? Así que la C descartada por eso, porque no hay información que nos esté entregando, el gráfico no nos está entregando esa información. Luego, letra D dice, el paciente 2 absorbe menos glucosa que el paciente 1. No, porque acá si bien, acá nosotros podemos ver el paciente 2 menos que el paciente 1. Nosotros vemos cómo la glucosa del paciente 2 se regula y se regula constantemente, acá se sigue regulando, ¿cierto? Porque baja un poquito, después sube, etc. Entonces, el paciente 2 tiene esa capacidad de realmente absorber la glucosa, porque si se dan cuenta, el paciente 1 mantiene su glucosa súper constante acá y baja muy lentamente, no baja así como muy brusco en comparación al paciente 2, sino que el paciente 1 es muy lentamente y esto se produce justamente porque el paciente 1 no tiene la capacidad de absorber la glucosa, ¿ya? No la tiene ya sea porque no tiene insulina o porque sus células a lo mejor no reconocen esta insulina. ¿Ya? Esas son como dos hipótesis de por qué este caballero, o no caballero, pero este paciente no absorbe la glucosa, ¿ya? Entonces, el paciente 1 absorbe menos glucosa que el 2, no es al revés, ¿ya? Porque al paciente 1 le cuesta trabajo volver a su glicemia normal, que de hecho la glicemia normal y sana está acá abajo, y el paciente 1, está acá arriba. Ya eso es porque él no es capaz de absorber la glucosa. Luego letra E dice, el paciente 1 padece de diabetes tipo 2. Ya. Acá nosotros no podemos establecer qué tipo de diabetes presenta el paciente porque simplemente nos entregan la glicemia, no nos entregan la cantidad de insulina. Si nos entregaran a lo mejor un gráfico acá, por ejemplo, así paralelo, donde nos estuvieran indicando la cantidad de insulina y me mostraran que el paciente 1 tiene la insulina así, súper baja, a lo mejor ya yo podría decir, debe ser insulino dependiente porque su páncreas no sintetiza insulina. Y si por el contrario me hubieran entregado un gráfico donde mostraran la insulina a través del tiempo y su insulina fuera así, por ejemplo, o no exactamente así, pero como muy alta, yo podría decir, entonces el paciente es resistente a la insulina. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está absorbiendo toda la insulina que produce y por eso no puede regular su glicemia. ¿Ya? Entonces, con la información del gráfico de glicemia, yo no puedo establecer qué diabetes posee. ¿Ya? ¿Puedo decir que tiene diabetes? Sí, como posible diagnóstico, ¿cierto? Pero no puedo establecer cuál posee, porque tanto la diabetes 1 como la diabetes 2 van a producir que el paciente no absorba la glucosa, que es lo que nosotros vemos. ¿Ya? Por eso la E no puede ser. Finalmente la correcta es la B que dice el paciente 1
el de arribita, ¿cierto? Padece una hiperglicemia no regulada. Eso es correcto. Hiperglicemia es una glicemia alta, ¿cierto? Mucha glucosa en la sangre, y no está regulada porque si estuviera regulada, este pic bajaría rápido, y hasta acá abajo. Y este pic en verdad no baja rápido, sino que baja lento y llega hasta como por acá, no hasta acá abajo donde sería sano, ¿ya? Así que por eso nosotros decimos que no está regulada. Alternativa correcta entonces la letra B, de burro. Ya, esta es mucho más sencilla. Dice, después de una comida rica en carbohidratos, el organismo reacciona aumentando la secreción de la hormona. Ya, comí harto carbohidrato. Los carbohidratos se caracterizan por poseer glucosa, ¿cierto? O azúcar en general. Ya puede ser otro tipo de azúcares, sí, pero el principal siempre va a ser la glucosa. Entonces, ¿qué hormona ayuda a bajar la glucosa en sangre? La insulina. El glucagón lo que hace es aumentar la glicemia, ¿cierto? La glucosa en sangre. Por ejemplo, si yo pasara 2 días sin comer, mi cuerpo estaría, a lo mejor no 2 días, pero un día entero sin comer, mi cuerpo liberaría mucho glucagón para que yo pudiera liberar azúcar, el azúcar que tengo de reserva, y así que el azúcar suba en mi sangre. Ya la oxitocina no, la adrenalina no, y la vasopresina tampoco. La vasopresina nos va a ayudar a regular como las cantidades de orina. La adrenalina nos va a ayudar en momentos de estrés, o típico por ejemplo, ya voy caminando por la calle y me salta un perro a ladrar, ya mi cuerpo libera adrenalina y me hace correr. Ya ese es como más o menos el concepto de la adrenalina. Y la oxitocina me puede ayudar, ¿cierto?, en distintas etapas, por ejemplo, el tema de la lactancia, en las contracciones del útero, etc. ¿Ya? Entre otras cosas. Pero acá, quien nos ayuda a consumir estos carbohidratos, a digerir estos carbohidratos, va a ser la insulina. ¿Ya? Letra C. 8. Dice, la siguiente figura representa la distribución de un método anticonceptivo hormonal combinado, con 27 píldoras activas y 7 inactivas, ¿cierto? Acá tenemos, 21 píldoras activas y 7 inactivas. Entonces, estas 21 son activas y estas son inactivas, o los placebos, ¿cierto?, que se le llaman. Al respecto, es correcto afirmar que las píldoras 22 a 28, es decir, 22 a 28, ¿poseen una dosis hormonal mayor que el resto de las píldoras? No. De hecho, las píldoras de 22 a 28 no poseen hormonas, poseen placebos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque durante esta semana, ¿cierto? Espera un poquito. Ya. Ahora sí, silencié el Telegram y ya no van a haber más interrupciones. Perdón. Entonces, les comentaba, ¿cierto?, que de hecho la píldora de 22 a 28 eran estos efectos placebo que no tenían hormona y que eran como la semana de descanso para que el cuerpo, ¿cierto?, pudiera, no generar, pero pudiera tener la menstruación, ¿ya? Así que, alternativa incorrecta. Letra B dice, las píldoras de la 1 a la 28, voy a borrar un poquito acá, de la 1 a la 28, poseen dosis crecientes de hormona. ¿Qué significa esto? Que acá tengo a lo mejor 1 gramo de hormona, 2 gramos de hormona, 3 gramos de hormona, hasta tener acá 28 gramos de hormona. Por ejemplo, dosis creciente, ya que va creciendo la cantidad de hormonas a medida que pasa el mes. Esto es incorrecto, ¿cierto? Las primeras 21 pastillas tienen la misma cantidad de hormona y luego de las últimas 7, ¿cierto?, de la 22 a la 28 no tienen ninguna hormona en lo absoluto, ya, porque son las pastillas de descanso, por así decirlo. Así que letra D incorrecta. Letra D dice, ¿la píldora 28 coincide con la ovulación? No, esto es incorrecto. La ovulación va a depender de cada persona, partiendo de eso, y si es que lo viéramos como en qué día de esta pastilla va a caer, debería ser entre espérame, acá estoy media perdida, entre estos 3 días podría ser, ¿cierto?, más o menos la ovulación. ¿Por qué digo entre estos 3 días? Porque la menstruación uno siempre puede calcular el calendario, pero nunca es exacto, ¿ya? Así que dentro de ese rango podríamos tener la ovulación. ¿Cuál es el día más probable? El día 13, ¿cierto? Porque 14 días hacia atrás y 1 antes, ¿ya? Así que, sí. Pero el día 28, no coincide con la ovulación. Luego la alternativa E dice, la píldora 1 coincide siempre
con el primer día de la semana? Es decir, ¿siempre va a ser lunes? No, porque las pastillas se comienzan a tomar, en la sociedad se comienzan a tomar cuando uno se le dé la gana, ¿cierto? Lo ideal siempre es comenzar las pastillas el primer día del periodo, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo mi periodo el día sábado y el día sábado comienzo a tomar las cajas de pastillas como por primera vez en la vida, ¿ya? Y de ahí va a variar siempre cuando comienzo mi caja de pastillas, ¿ya? Así que no necesariamente va a ser un día lunes. Finalmente, la correcta, ¿cierto? Letra C, en el periodo comprendido entre las píldoras 22 a 28, es decir, las placebos, ocurre el sangrado menstrual, correcto. Estas pastillas de acá, estos 7 días están hechos para que, primero, a uno no se le olvide tomarse la pastilla, que no pierda la costumbre, y segundo, para que el cuerpo, ¿cierto?, se pueda relajar y pueda menstruar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Alternativa correcta, letra C. 9, esta también, sencillita. ¿Qué método anticonceptivo evita la ovulación? No produce ovulación, que es distinto a que no produzca fecundación. Que ahí a lo mejor puede haber confusión. Letra A, ¿el condón? No, el condón evita la fecundación. Recordar, ovulación es cuando yo libero mi gameto, ¿cierto? Mi ovocito 2 en este caso, para la ovulación. Y la fecundación es cuando se junta el espermatocito con el ovocito o el óvulo, ¿cierto? Eventualmente. ¿Ya? Y esto me va a formar el cigoto. Y después el cigoto se nos forma en el feto y el feto en guagua y en persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que no. Diafragma. Evita la fecundación. Evita esto de acá. Ligaduras de trompa. Lo mismo. Yo cuando tengo ligaduras de trompa, recuerden que tengo los ovarios, las trompas, el útero. Y acá los ovarios son así, ¿ven? No están unidos a las trompas. Y la ovulación se produce acá, en el ovario. La fecundación se produce más o menos por estas zonas, como en la tuba, ¿ya? Así que el oviducto. Así que la ligadura de trompas lo que hace es amarrar esto de acá, cortar este conducto y evita que el espermatozoide que viene por acá se junte con el ovocito que viene por acá. Entonces evita la fecundación, no la ovulación. Insisto, la ovulación ocurre acá, a nivel de ovario, ¿ya? Luego, la T de cobre, lo mismo, la T de cobre se pone acá, ¿cierto? Así, shup, shup. O, sí, como así que así. Y evita, tapa estas cosas de acá y evita que el espermatozoide, pum, se una con el ovocito que venía desde el ovario. Finalmente, las pastillas anticonceptivas combinadas, sí. Los métodos hormonales, ya los métodos anticonceptivos hormonales, son los que pueden evitar la ovulación, ¿ya? ¿Por qué? Porque las hormonas son las que regulan la liberación del ovocito, ¿ya? Así que la correcta es la E. Número 10, dice, se investiga una sustancia de origen peptídico, ok, peptídico, que entre otras funciones promueve la síntesis de proteínas, donde tenemos proteínas en los músculos, estimulando la división celular, formación o crecimiento de tejido, ¿cierto? Formación / crecimiento de tejidos, y aumenta la síntesis de tejido óseo. ¿Dónde encontramos tejido óseo? En los huesos o los cartílagos. A partir de estos datos se deduce que la sustancia es la hormona ya. Básicamente acá nos están diciendo que esta hormona, o mejor dicho, esta sustancia de origen peptídico promueve el crecimiento, promueve el desarrollo de nuestro cuerpo. ¿Qué hormona tiene esa función? La GH, ¿cierto? La hormona de crecimiento o la somatotrofina, que también se le llama, o somatotropina con P, que es lo mismo, ¿ya? La insulina regula la glicemia. La T3 regula el metabolismo. La FSH regula la maduración de los folículos, ¿cierto? En el caso del sexo femenino. La somatostatina hace el efecto contrario, ¿cierto? Inhibe a la hormona del crecimiento, a la somatotrofina, ¿ya? La GH, la hormona del crecimiento, promueve la síntesis de proteínas, ¿cierto? Que es el crecimiento de los músculos, el crecimiento de los huesos y la formación o crecimiento de tejidos, ¿ya? Alternativa correcta, letra C. Bien. Vamos a continuar ahora. Número 11 dice, el siguiente esquema muestra los niveles de glicemia de una persona sana
durante 12 horas, a partir de las 7 de la mañana, ¿cierto? Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Tenemos el punto P, Q y R, donde el punto Q sería la glicemia normal, el punto P va a ser una hiperglicemia, porque la glicemia va a estar elevada, glicemia, y el punto R va a ser una hipoglicemia, porque la glicemia va a estar baja. Recordar siempre que la glicemia es la cantidad de azúcar en la sangre, la cantidad de glucosa en sangre. Creo que ya hicimos este ejercicio, y si no hicimos este, hicimos uno muy parecido, ¿ya? Vamos a revisar las alternativas. Dice, en relación a la figura, es correcto inferir que la principal... ya, esta es la correcta, así que me la voy a saltar por mientras. Letra B, dice, la principal hormona que ejerce su acción en X es el glucagón. X es este punto de acá. X está en normal, en niveles normales. Entonces, si estamos en niveles normales, en todo este rango, miren, en todo este rango no actúa ninguna hormona. Si es una persona sana, no debería actuar ninguna hormona. Bueno, ahí no se nota mucho que está amarillo, pero no debería actuar ninguna hormona porque estando normales no necesitamos hacer ninguna regulación. Si estamos bien, ¿por qué vamos a subir o bajar nuestra glicemia? Si estamos bien, ¿ya? Así que, alternativa B, incorrecta. Letra C dice, la principal hormona que lleva la glicemia de Q a P es el glucagón, es decir, hace esto. Incorrecto, como les decía, todo lo que está desde Q no se toca, no se mueve, ¿ya? Uy, borré mi destacado. Pero como les decía, todo lo que está en Q no se mueve, porque está normal, así que incorrecto. Sí, creo que esta sí la habíamos hecho en otra guía, pero bueno. Letra D dice, la principal hormona que lleva los niveles de glicemia de Q hacia R es el glucagón. No. Nuevamente, lo que está en Q no se toca. Letra E dice, la glucosa almacenada en el hígado es liberada llevando la glicemia de R a Q. La glucosa almacenada en el hígado es liberada llevando la glicemia de R a Q. Ya, miren, acá hay un tema. ¿Podría suceder? Sí, pero no va a suceder. ¿Por qué? Si nosotros vemos en qué momentos tenemos los niveles en R, cuando almuerza y cuando cena. Entonces no alcanza a actuar la hormona del glucagón, porque comí. Entonces mi glicemia subió solita, subió de forma natural. Y de hecho, si se dan cuenta, después de comer subió y se pasó de los niveles normales. Así que acá no alcanza a estudiar, nada que ver a estudiar, no alcanza a actuar nuestro glucagón, ¿ya? Segundo, el glucagón va a actuar principalmente liberando glucosa, pero no, a lo mejor, no primero del hígado, ¿ya? Sino que también va a recurrir a los músculos para liberar glucosa, no solo del hígado, ¿ya? De hecho, primero vamos a partir por los músculos y después el hígado, para liberar la glucosa, no las proteínas, por si acaso, ¿ya? Así que, sí. Acá, incorrecta, ¿ya? Luego letra A, la que es correcta. La principal hormona que lleva los niveles de glicemia de P a Q, de acá hacia abajo, es la insulina. Correcto, ¿cierto? La insulina es una hormona hipoglicemiante que me baja los niveles de glucosa. Ya, perdón. Entonces les decía, ¿cierto? Que la insulina, ser una hormona hipoglicemiante, va a ser la encargada de bajar nuestros niveles de glucosa hacia los rangos normales. Por eso la correcta es la alternativa A. Número 12 dice, ¿cuál es el método anticonceptivo más eficaz y definitivo para una pareja que después de haber tenido su tercer hijo decide no tener más? Si me hablan de que quieren algo eficaz pero definitivo, es decir, que no lo quieran revertir, me están hablando, ¿cierto?, de los quirúrgicos parcialmente reversibles, porque todos los demás son reversibles. En cambio, los quirúrgicos no, reversibles. De todos estos, el único quirúrgico es la ligadura de oviductos, perdón. El método Quinonaus es este método natural, ¿cierto?, donde combinamos el tema del calendario, el tema de Billings, con la temperatura, ¿ya?
Así que no, porque es natural. Preservativo masculino, el condón no es definitivo, el diafragma tampoco es definitivo, el DIU tampoco es definitivo. El único definitivo, la ligadura. Número 13. Acá la pauta está mal, por si acaso. La pauta, y va a estar corregida al momento que ustedes vean esto, es la alternativa A. No la sé, no sé, acá se me tienen que haber traspapelado la alternativa, pero es la A, ¿ya? Entonces, acá nos dice, una hiperglicemia sostenida en el tiempo provoca una serie de síntomas que están relacionados entre sí. Según la relación causa-efecto, estos síntomas ordenadamente son, es decir, ¿cuál es el primer síntoma y cuál le sigue y cuál le sigue y cuál le sigue? Como, ¿en qué orden? Primero no una hiperglicemia, ¿cierto? Porque no hablan de una hiperglicemia sostenida en el tiempo, es decir, una hiperglicemia que me dura semanas, meses incluso. Entonces, primero la hiperglicemia, ¿cierto? Tener mucho azúcar en la sangre. Luego, como tengo mucho azúcar en la sangre, mi cuerpo comienza a tratar de botar este azúcar a través de algún lado. ¿Y por dónde la va a botar? A través de la orina. Por ende voy a tener glucosuria. ¿Qué significa glucosuria? Glucosa en la orina, ¿cierto? Glucosa en el pipí. Como yo sigo teniendo mucha glucosa en la sangre, ¿cierto? Y necesito seguir botando esta glucosa por algún lado, voy a comenzar a hacer mucho pipí, mucha orina. Por ende voy a tener poliuria. Poliuria es mucho pipí. Entonces, tenía mucha glucosa en la sangre. Mi glucosa aparece en mi orina y comienzo a orinar mucho. Hiperglicemia, glucosuria, poliuria. Y como estoy haciendo mucho pipí, me comienzo a deshidratar. Por ende me da polidipsia. Polidipsia es mucha sed. Entonces, en resumen, mucha glucosa en la sangre, aparece la glucosa en la orina, en el pipí, comienzo a hacer mucha orina, mucho pipí, me deshidrato y comienzo a tomar mucha agua. Me da mucha sed, polidipsia. ¿Ya? Este es el orden correcto, ya por si acaso acá la pauta me quedó mal, pero la vamos a corregir y la vamos a subir corregida. Ya, alternativa correcta, letra A. Número 14 dice, el siguiente esquema muestra un sistema de retroalimentación hormonal. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? Ya, dice, el número 2 no es afectado por el número 4. El número 2 sí es afectado. ¿Por qué? Porque el 4 promueve, estos símbolos más significa que promueve la liberación de. Entonces, o así lo podemos interpretar. Entonces, el 4 hace que se libere más 1. Y si se libera más 1, más cantidad en este caso, la hormona 1, la hormona 1 va a afectar a que se libere más cantidad de la hormona 2. Entonces, 4 sí afecta en 1, a lo mejor, perdón, en 2. Si esta línea acá, si a lo mejor esto así no hubiera estado, y hubiera sido simplemente esto de acá, ahí yo hubiera podido decir, ya, el 4 no afecta en el 2, porque no hay una retroalimentación entre ellos, no hay como un ciclo que se forma. Pero no es ese el caso. Esto es un ciclo cerrado, así, tin, 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 es cerradito. Entonces, todos se afectan entre sí, por ende, la incorrecta. Luego dice, si se inhibe 3, es decir, si yo saco esto, va a aumentar 1. No, porque si se dan cuenta, todos los feedback son positivos. Todas las retroalimentaciones son estimulantes, todos se estimulan entre sí. Entonces, si yo saco 1, lo que va a provocar es que todos los demás disminuyan, no que aumente. ¿Ya? Así que incorrecto. Letra D dice, en ausencia de 2 y 3, continúa la retroalimentación entre 1 y 4. No. ¿Por qué? Porque 1 para llegar a 4 necesita 2 y 3. Entonces, si yo saco estos dos de acá, esto de acá nunca se conecta con esto de acá. A lo mejor el 4 sí va a llegar al 1, pero el 1 no va a llegar al 4. ¿Ya? Entonces, no va a continuar esa retroalimentación, sino que también se va a estancar. Letra E, entre 1 y 4 existe un mecanismo de retroalimentación negativa. No, la retroalimentación es positiva y ahí sale clarito. Ya acá nos están diciendo que este de acá estimula a este de acá. Finalmente, la letra C, que es la correcta, este sistema puede llevar a grandes aumentos de 1. Y esto es correcto. ¿Por qué? Porque aumenta 1, hace que aumente 2. Si aumenta 2, aumenta 3. Si aumenta 3, aumenta 4. Y si aumenta 4, aumenta nuevamente 1. Y si aumenta nuevamente 1, aumenta nuevamente 2, 3, 4. Y después el 1 de nuevo. Después el 1 sube de nuevo. Y sube, y sube, y sube, y sube. Y después sube de nuevo. Y así, sucesivamente. Siempre están aumentando las cantidades. Sobre todo de 1. Porque si suben todos, el 1 sube más todavía. ¿Ya? Así que la letra correcta, letra C. 15. La finalidad de la vasectomía como mecanismo de esterilidad masculina es que el hombre fabrique un eyaculado, es decir, que el semen que eyacula el hombre, ¿cómo va a ser? ¿Qué característica va a tener el semen del hombre?
La vasectomía lo que hace no es meterse con la cantidad de semen, ¿ya? Entonces, con un volumen incorrecta. Y ya, esa es la única que me hablaba de cantidad, pensé que había otra más. Pero la vasectomía no se mete con la cantidad de semen producido, sino que se mete un poco con la composición de este. ¿Por qué? Porque elimina o impide el paso de los espermatozoides hacia el semen. Recordar, ¿cierto? Que nosotros tenemos, mis dibujos no son muy bonitos, pero está el pene, ¿cierto? Están los testículos, ahí está la persona. Y acá nosotros tenemos unos tubitos así, unas vías, ¿cierto? Así que conectan el testículo con el pene para que se produzca la eyaculación. Entonces, la vasectomía corta estas vías de acá. Y acá en el testículo es donde yo produzco, ¿cierto?, mis espermatozoides. No me acuerdo el nombre exacto en este momento de las vías, pero acá se producen los espermatozoides, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver en la clase del sábado, porque no han visto vasectomía. Pero acá se producen los espermatozoides y yo corto el ducto acá. Entonces los espermatozoides no alcanzan, lo voy a dibujar con otro color, no alcanzan a salir del testículo para llegar al pene y ser eyaculados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me produce la vasectomía? Un semen sin espermatozoides. No me afecta la cantidad de espermatozoides en el sentido de que me lo aumenta un máximo o me deja un mínimo de ellos. Me los corta completamente. No me cambia el rango de espermatozoides, sino que los elimina completamente. Por eso la vasectomía es un método anticonceptivo altamente eficaz, porque es muy improbable que se vuelvan a reunir solo, por así decirlo, los conductos y que por ende aparezca algún espermatozoide. No, eso no sucede, ¿ya? Y el pH finalmente, eso nada que ver ahí, la vasectomía no afecta en el pH del semen, ¿ya? Por eso la es, porque la vasectomía me corta este conducto que me une el testículo con el pene y que permite, o mejor dicho, la vasectomía impide el paso de los testículos hacia el semen. Perdón, estaba sonando mi alarma. Ya, vamos terminando, nos quedan poquita. Número 16 dice, en la siguiente figura se muestra la utilización de un determinado método anticonceptivo femenino. Y nos muestran acá, ¿cierto? Esta cosita que se puso acá. Le vamos a hacer zoom ahí. Si se dan cuenta es como una cabecita, no sé, como un gorrito que se le pone, ¿cierto?, en la parte final del cervix. Este es lo que nosotros conocemos como diafragma. Entonces, respecto a este método conceptivo, ¿cierto?, el anticonceptivo, el diafragma, ¿es correcto que es un método de origen artificial? Sí, ¿cierto? Es artificial, eso no es natural. ¿Se basa en un mecanismo quirúrgico? No, es de barrera. ¿Se conoce como preservativo femenino? No, el preservativo femenino, por si acaso, se hubiera visto como una cosa así, como así, y con unas tubitas así, y con así. Como algo así se ve el preservativo, lo va a hacer zoom. Como algo así se ve el preservativo femenino, como con los dos anillos y el látex entre medio, ¿ya? Por si acaso. Letra D, ¿implica necesariamente la utilización de espermicida? No, es más efectivo si le ponemos espermicida al diafragma, pero no es necesario para que funcione por sí solo. Letra E dice, ¿protege eficazmente contra la infección de transmisión sexual? No, las infecciones de transmisión sexual se pueden pegar desde los labios mayores y el diafragma no me protege los labios mayores. Así que, incorrecto. Alternativa correcta, entonces, ¿cierto? La letra A, que es un método anticonceptivo artificial. 17 dice, los métodos anticonceptivos se pueden clasificar principalmente bajo 3 criterios, los cuales son origen, efectividad y mecanismo. ¿Cuál es la clasificación correcta del preservativo masculino o el condón? Ya, ¿cómo clasificamos el condón? El condón es de origen artificial, ¿cierto? No es natural. Nuestro cuerpo no fabrica condones naturalmente, ¿cierto? Entonces con eso descartamos estas alternativas. Ya, acá también está mal la pauta por si acaso. Está mal. Es la letra D. Me quedó súper mal hecha esta pauta, pero va a subir corregida. Ya, yo la tengo mal acá, pero ustedes la van a tener bien, así que no se preocupen. Luego, la efectividad del condón es alta, ¿cierto? Acá muy alta, son altas, ¿cierto? Y la diferencia la encontramos en el mecanismo. El mecanismo del condón no es farmacológico, no es un fármaco, no es una pastilla que yo me tome, no es una inyección que yo me ponga, no es un implante que me metan en el brazo. Es de barrera. ¿Por qué? Porque el condón, tenemos el pene, ¿cierto? Y el condón va a ser como esta capita,
que me va a cubrir al pene y que va a evitar que la eyaculación se junte, sí, porque la eyaculación se junte, ¿cierto?, con el ovocito principalmente. Eso es una barrera, genera una barrera entre el espermatozoide y el ovocito. Así que la alternativa correcta es la letra D, no la D, no, eso está mal. La correcta es la D de dedo, ¿ya? Perdón por esos errores de pauta si es que han generado confusión. Vamos por la última. Dice, una vez ocurrida la fecundación en el oviducto, o lo que antes se conocía, ¿cierto?, como trompa de falopio, el cigoto formado se transformará en blastocito. Este se anidará en el endometrio uterino, donde continuará su desarrollo hasta el fin del embarazo. Es cierto el tema de la implantación. Del texto se desprende la importancia del endometrio en el desarrollo embrionario. El siguiente es mantenido, el que es mantenido por la hormona YAN. Acá nos están preguntando qué hormona hace esto que yo les explicaba de mantener agarrado el endometrio. ¿Qué hormona evita que mi endometrio se desprende y quede al embarrar? La hormona, ¿cierto?, es la progesterona. La gonadotrofina cariónica humana va a ser el símil de la LH que va a permitir que siga vivo el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va a ser el que me libere progesterona, al menos durante el inicio de progesterona, al menos durante el inicio del embarazo. Ya después, la clase subsiguiente, creo, vamos a ver embarazo, y ahí vamos a ver en detalle cómo actúan esta hormona. Pero eso, el estrógeno me ayuda a vascularizar el endometrio, no a mantenerlo agarrado, ya, sino que me lo vasculariza, qué sé yo. La prolactina me ayuda con el tema de la leche, ¿cierto?, a producir leche, y la oxitocina me ayuda a secretar leche y con las contracciones uterinas, ¿cierto?, cuando llega el momento del parto. La progesterona es la hormona que se encarga de mantener agarrado el endometrio para que este no se desprenda y se pueda producir la implantación y que después se forme la placenta y bla, 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 bla. Todo lo que sigue durante el embarazo. Entonces, eso sería la video corrección, ¿cierto?, de nuestra guía. Espero que se haya entendido. Pido disculpas por los enredos que hubieron con la pauta y como las interrupciones que tuve, sobre todo al inicio. ¿Ya? Eso, si hay alguna duda, por favor, dejadla en los comentarios, háblanos por Telegram, ¿cierto?, ya sea por los grupos, o a la Trini y a mí, si es que a lo mejor a alguien le da, no sé, vergüenza o cualquier cosa, siempre preguntar. Ya nuestros canales siempre están abiertos para preguntar. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video y compartirlos con el video y el preuniversitario en general con cualquier persona que ustedes sientan que les pueda ayudar. Así que eso, espero que tengan un muy lindo día, o noche, o tarde, cuando sea que estén viendo esto. Y eso, que estén muy bien. Nos vemos.